Sí. ¿Nos puede platicar más sobre esta analista que usted mencionó que fue ahora sí una importante experiencia de análisis que le hizo bien? Usted nos comentó de un analista que usted le llama la vaquita. Es esa precisamente la vaquita, que allá de vez en cuando nada más le hacía allá de vez en cuando nada más y también fui descubriendo que ese tenía que ver con cuestiones del deseo, no con síntomas. No puntuaba síntomas, no resignificaba síntomas, tampoco resignificaba sueños, que son también formaciones del inconsciente, sino más bien menciones, referencias al deseo. Referencias al deseo. ¿Nos puede platicar un poco más sobre eso, doctora? Sí, que ¿Algún ejemplo? voy a poner un ejemplo. Preparaba yo este discurso del que hablaba, que era la conferencia magistral inaugural de un coloquio sobre el quinto centenario en el marco del descubrimiento de América, 1992. 1992. En ese momento, justo como yo he escogido la conferencia magistral, he estado leyendo sobre muchos temas que confluyen en el tema, pero que son de muchos lados, como decir, leyendo cosas sobre la conquista, leyendo cosas sobre los mitos, leyendo textos que tienen que ver con las cartas de Colón, con el actuar de Hernán Cortés, con qué pasaba con toda la dinámica de los tlaxcaltecas, quiénes habían sido los traidores, quiénes habían jugado cartas con los conquistadores, toda la dinámica, digamos, ¿no? Tratando de leer incluso las cartas de navegación de los conquistadores, que eran cartas que eran escritas por los frailes, porque realmente los conquistadores no eran muy letrados, que digamos, sino más bien sus escribas, que eran los frailes, los frailes que los acompañaban en estas expediciones de navegación. Y leyendo todo esto, de pronto yo voy descubriendo textos que me llaman la atención como las reflexiones de Octavio Paz sobre México, no propiamente centrada en el laberinto de la soledad, sino también en otras versiones de Paz. Y hay un punto en una sesión analítica, estoy con la vaquita, ¿verdad? Y hay un punto en la sesión en donde yo digo que he encontrado algo que me ha producido una sensación como de infinito, una sensación de salida de mí hacia algo muy especial, que después leí que era precisamente la sensación que produce un acto poético, ¿no? Es una sensación de ir más allá de ti y en un instante volver a ti, pero ya no volver el mismo. Que esto es lo que Kant menciona en su crítica del juicio a propósito de lo sublime, ¿no? Lo sublime es lo grandioso, algo que te hace salir de ti mismo y que cuando regresas ya no eres el mismo. Y él se refería
al firmamento, al cielo estrellado, a las pirámides de Egipto, a cosas grandiosas, monumentales, que producen precisamente la experiencia estética de lo sublime. Entonces yo estoy diciendo que he encontrado en un texto de Paz, México en la obra de Octavio Paz, o algo así se llama el texto. Y entonces Octavio Paz dice que el pueblo azteca era algo verdaderamente insólito, incluso insólito no solamente para sí mismo, sino para los que vinieron de fuera, los conquistadores, porque no hallaban cómo explicarse cómo se sostenían en pie las pirámides, cómo habían logrado cosas extrañas, verdaderamente fuera de lo común de la cultura europea y conquistadora. Y hay un punto del texto donde yo estoy mencionando en pleno análisis que he encontrado algo que me ha maravillado, y que me ha hecho darle un gran valor a la lectura, al conocimiento, al saber, y no solo eso, sino a lo bello, lo bello de, de la lectura, algo así digo, ¿no? En ese punto menciono que Octavio Paz ha dicho, o está diciendo, que fue un pueblo tan grandioso que no descubrió el maíz, sino que lo inventó. Y que la invención del maíz fue tan monumental como las pirámides. Porque el maíz no es una hierba, dirían los argentinos, un yuyo, no es una hierba que crezca como la remolacha. No existía la semilla del maíz. Es una planta híbrida, es una invención el maíz. Cuando yo digo esto, la vaquita le hace y después corta la sesión. Pero yo estoy mencionando qué cosa tan maravillosa que encontré, que no sabía, que no lo había leído, que me parecía hasta increíble y que me parecía verdaderamente, creo que dije sublime o algo así. Porque pensé a posteriori que tenía que ver con, justo como Lacan, yo leía en ese momento la Ética de Lacan y recordé a bote pronto que Lacan dice: el analista no tiene nada que ofrecerle al analizante más que lo sublime. Es decir, la sublimación. No tiene nada que ofrecerle. Ciertamente, en un análisis pasamos por todas las categorías estéticas, por lo siniestro, por lo tremendo, ¿no? Por lo bello, lo sublime, lo terrible, lo trágico también, ¿no? Pero esto que dice en la ética de que no tiene el analista nada que ofrecerle al analizante más que lo sublime, me hizo pensar precisamente en que al puntuar estaba resignificando, dándole incluso más sentido, pero algo que tenía que ver con el deseo, mi deseo de leer y de saber. Y no solo mi deseo de leer y de saber, sino también mi deseo de tener acceso a lo bello, ¿no? Porque la imagen es bellísima, ¿no? Que el maíz
El maíz, la planta del maíz es una invención mexica, ¿no? Azteca, tan monumental como las pirámides. Sí, de inventar, de crear. Exactamente. Por eso esta referencia tan alusiva para todo clínico que quiera de alguna manera tomar estas enseñanzas de Lacan, que a propósito del mismo Lacan sabemos que él mismo hubiese rechazado rotundamente que todo lo que hacía era filosofía o antropología o teoría política o sociología o algo de pedagogía o meterse con cuestiones científicas, ópticas, etcétera, ¿no? Todo a lo que nos refiere, cuando en realidad todos los saberes a los que recurre no es más que para afinar y perfeccionar y alimentar y enriquecer la clínica. No hay esta cuestión de ser ni lingüista ni nada de ello, ¿no? Ni científico, ni filósofo tampoco. Y que justo en este punto Lacan puntuaría precisamente que no habría ninguna otra posibilidad más que esa, ¿no? De ofrecer lo sublime a partir precisamente de ese silencio que nos lleva a alcanzar de manera invertida el deseo, ¿no? Alcanzar ese deseo por la escala invertida del deseo, como dice él, ¿no? Que no es otra cosa, ¿no? Ese objeto prohibido, perdido, renunciado, no se le alcanza más que por la escala invertida del deseo, que es la vía de lo sublime, la creación. Hay que crear el objeto A que hemos perdido. Y una vez creado, también lo volvemos a perder. Porque no hay nada más suyo, propio, de Cervantes que el Quijote. Pero no hay nada más ajeno y universal y de todos que el Quijote. Por eso ese objeto trata de ponerlo en distintos espacios topográficos para que entendamos qué es lo más propio, pero es lo más ajeno. El objeto A está en medio de una llanta, ¿no? Una llanta, una cámara de llanta vacía, que es el toro, ¿no? En la topología. Está esta pequeña A en medio, exactamente en el centro de la subjetividad. La rodea la repetición, la circunda el deseo. Trata de alcanzarla, pero no la alcanza. La pulsión sale como una curva de cada uno de los agujeros del cuerpo y trata de alcanzar la pequeña A, pero la pequeña A siempre está en medio de la curva, en medio de la parábola. El objeto A es como para Freud, ¿no? Todos esos objetos perdidos. El pecho, las heces, la mirada y la voz. Y ese objeto perdido hay que hacerlo porque está perdido. Hay que crearlo. Uh-huh. Encontrarlo de manera simbólica. No, y también en lo real. También en lo real. Este puede ser un libro, puede ser un cuadro, puede ser una escultura, qué sé yo. Yo quisiera preguntarle ahora, ¿en qué momento usted
pudo decir, soy psicoanalista.